Bien, buenas tardes. Estamos ahora en comunicación con Camila Iácono, Buenas abogada. tardes. Buenas tardes, Camila, mucho gusto y gracias por atendernos. Eh, Sinceramente, bueno, debo confesar, gratamente sorprendido también por que sos la denunciante de un caso que se presentó hace poco en la justicia federal, ¿es esto? Sí, 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 yo soy la Sí. abogada patrocinante del denunciante. Bien, que el caso concreto es una denuncia por delitos de lesa humanidad, genocidio, ante el gobierno de los Estados Unidos y específicamente también ante el presidente Donald Trump. ¿Es así? Exactamente, exactamente, sí. Bien. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se toma esta denuncia eh, por una cuestión de principio de territorialidad? ¿Qué posibilidades hay de que esta denuncia prospere también este, judicialmente? Bien, en el sentido de que justamente es un delito de lesa humanidad, Ujú, bueno, en este caso lo encuadramos en el delito de genocidio de comisión por omisión. En este ujú, caso, este tipo de delitos en particular trascienden lo que es el principio de territorialidad de la ley penal. ujú. Entonces, sí puede ser la jurisdicción de nuestra justicia argentina que lo tome. No necesariamente tiene que ser el país donde se ocasionó el daño o el del derecho penal particular, como sería en el caso de Estados Unidos, porque en un primer lugar, Rafael, que es el damnificado, uno de ellos, es argentino, él Ujú. reside en Tucumán. Y por otro lado, también nosotros tenemos la atribución de presentar el delito acá por esta particularidad que tiene este delito de lesa humanidad. Bien, ahora el hecho concreto, ¿cómo sucedieron los hechos, digamos, mejor dicho, para que motivara esta denuncia? Bien, nosotros nos pusimos en contacto a través de un tercero de confianza con Rafael, que Rafael es nuestro cliente. Ujú, Él había estado durante 6 meses en Estados Unidos porque allá vivía su mamá y su tía. Había ido para trabajar y aparte para visitarlas a ellas, que hacía mucho tiempo que no las veía. ujú, Y justo como esos 6 meses coincidieron con el mes de octubre y marzo, justo se dio que en el medio apareció esta pandemia a nivel mundial, y que en Estados Unidos ya se hizo conocida por los casos a partir de diciembre, enero. No como acá en Argentina, que acá nos llegó para marzo, nosotros nos llegó un ujú. poco después, gracias a Dios, Claro. pero a ellos les llegó antes. Y bueno, él mismo nos contaba que cuando estaba allá no había tomado ninguna medida. Y bueno, de hecho nosotros pudimos recopilar por los distintos discursos que hacía el presidente, que Sí. subestimaba totalmente la situación, y bueno, no imponía ningún tipo de medidas. De hecho, mi cliente, él asistía a una iglesia evangélica, que está detallada en la denuncia y demás como parte de los hechos, donde hubo en un momento que había tantos contagios que estaba al borde del colapso en Los Ángeles, porque él estaba en Los Ángeles Ujú, particularmente. Y que el propio padre, el pastor, él mismo suspendió la ceremonia, ni siquiera hubo una directiva presidencial. Entonces él cuando se vuelve a la Argentina, pues tenía que continuar trabajando, él trabaja en el ente cultural de Tucumán, la tía ya no pudo acompañarlo porque ya estaba con síntomas. ujú, Y él al llegar acá se empezó a sentir mal porque se ve que había contraído por contagio comunitario allá. Y acá, bueno, acá le hicieron una muy buena asistencia en el hospital de Merlo, el militar. ujú, La verdad que él acá estuvo atendido muy bien y se recuperó, pero en el medio se enteró que falleció la mamá y que falleció la tía, y que encima las medidas se tomaron mucho posteriormente a que él regrese. ujú. Entonces, bueno, nosotros cuando él nos plantea esta situación, le dimos asesoramiento jurídico y entendimos que un tipo de estas conductas que toman los gobiernos de omitir tomar medidas, de subestimar una enfermedad de esta manera para poner por delante intereses que puedan ser económicos, políticos o personales del partido, van por encima de lo que es la humanidad misma. Entonces, no puede quedar impune de esta manera. Claro, Por eso es que nosotros desde nuestro lugar pudimos encuadrarlo de esta manera. claro, por eso la tipificación de delito de lesa humanidad. Exactamente, sí, Claro. sí. Ahora bien, el hecho de que él llega a la Argentina con los síntomas, él evidentemente se contagió en los Estados Unidos y trajo el virus aquí. Es el lugar o sea, por eso ustedes la denuncia, el lugar donde se cometió el delito fue en los Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Exactamente, y los efectos se produjeron acá.
porque lo trajo como un contagio importado. Bien. Hay un tema que los Estados Unidos, creo que ustedes hacen referencia en la denuncia, en ese momento pertenecía a la Organización Mundial de la Salud. Ahora, con el Sí. tiempo, después Trump tuvo sus diferencias y sacó a Estados Unidos de la organización. En ese caso, ¿hay algún impedimento para el avance de la causa? No, en ese sentido no, porque cuando se comete el hecho disvalioso sí formaba parte. Entonces sí estaba como supeditado a practicar esas recomendaciones o esas medidas. Hoy en día, si alguien quisiera impulsar una denuncia por un hecho cometido hoy, sería un poco más difícil decir, Estados Unidos está violando las medidas de la OMS porque no forma parte, por una cuestión lógica, pero en ese momento sí. ¿Es un negacionista, Trump? Personalmente yo creo que sí. Claro, está. Ahora, Un negacionista, o mejor dicho, un subestimador. Porque hoy en claro, día él no puede negar la existencia de una pandemia, pero sí fue un subestimador a la hora de tomar medidas. claro. Este caso que ustedes presentaron es un ejemplo de la justicia de jurisdicción universal. ¿Es así? Exacto, sí, exactamente. Está. La duda que todos tenemos, ¿no? Es la posibilidad de que esto prospere, porque ustedes piden la declaración indagatoria contra tanto el presidente, los funcionarios del gobierno. ¿Cómo sigue la causa ahora? Bueno, hoy en día la causa se sorteó, nosotros la impulsamos el 20 de agosto. Entendemos que como siempre pasa, la justicia tiene sus plazos para responder, es una causa que tienen que estudiar, tienen que normalmente le corren vista a fiscalía y tienen que evaluar, porque en el fuero federal la investigación está a cargo normalmente de un juez de instrucción, a veces acompaña una fiscalía, a veces la hacen conjunta o se distribuyen. Eso depende de la organización del tipo de causa y de cómo lo lleva adelante el juzgado. Pero por otro lado, hoy en día sí nos radicaron un juzgado, que es el número 9 federal, que está a cargo del doctor Rodríguez. Todavía no tuvimos respuesta, pero está en manos de ellos. Nosotros obviamente que como abogados a la hora de hacer la denuncia, perdón, y mismo de presentarlo en tiempo y forma, la documentación y la predisposición de que esto se lleve adelante como corresponde, que nos den la jurisdicción y demás, está positivamente encaminado. Ahora, queda en manos de la justicia. No podríamos especular en qué es lo que va a hacer el juzgado número 9, pero sí nosotros lo que hicimos, que esto es importante destacar, es que le dimos aviso a la Corte Penal Internacional sobre que nosotros emitimos este tipo de denuncia, cosa de que también ellos tengan habilitado la vía para poder investigar, pero eso obviamente se va a hacer después de que el juez argentino se expida sobre el asunto. Bien, como es un delito de lesa humanidad, esto es un delito imprescriptible. No Sí, sé, o sea que en cuanto a la continuidad al trabajo de ustedes, esto va a continuar sí, va para largo, sí, 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 permanentemente. sí, sí, sí. Claro, pero digamos, ustedes no tienen conocimiento de que esto ya haya llegado a notificarse en los Estados Unidos. No, 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 no. De hecho, creemos que todavía ni siquiera se haya notificado por una cuestión de que si nosotros todavía no tuvimos respuesta siquiera de la vista, no hay posibilidad de que todavía se haya notificado Estados Unidos. Pero la realidad es que nosotros sí tenemos la mejor intención de que aunque sea se lleve adelante para poder sentar un precedente, porque esto no es una cuestión que si bien nos excedió a todos, la pandemia nos sorprendió, este tipo de conductas en particular no pueden quedar impunes. Bueno, lamentablemente en la Argentina estamos viendo, ¿no es cierto?, una parte de la sociedad que, no digo que lo niega expresamente al virus, pero también se muestra casi, digamos, de manera impune con respecto al tema de que dicen no van a ser contagiados, que pueden salir, que hasta creen que el virus es un mito, ¿no? Bueno, pero Este, lo bueno que tiene la Argentina es que los dirigentes de la cabeza, digamos, los que nos tendrían que proteger o conducir, sí tienen conciencia de que existe. En cualquier partido político hablo, no, no es una sí, sí, sí. cuestión partidaria, sino que todos toman una conciencia de que el virus existe, se tomaron medidas y demás. Después lo que haga la sociedad es otro tema, pero a nivel político y de dirección se tomaron las Institución. medidas, cosa que Claro, allá en Estados Unidos no ocurrió. claro. De hecho, bueno, tardaron en reconocerlo. Pasaron casi tres Mucho. meses, 3 o 4 meses después que ellos empezaron a reconocerlo. Bueno, pero era
a ojos vista, que era con los muertos En en cantidades cantidades. deplorables, sí, 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 sí. Claro. ¿Ustedes tienen un abogado que siga la causa allá en los Estados Unidos? Contamos con un estudio allá, pero todavía no tuvimos que contactarlo ni nada por el estilo, porque nosotros por ahora lo intentamos manejar desde acá. Así que si en algún momento llega a ser necesario que recurramos a los estudios que nosotros contamos como socios en Estados Unidos, se dará a conocer, pero todavía no. ¿Tienen ustedes conocimiento de que haya casos similares, no digo de patrocinados de la Argentina, sino en el mismo Estados Unidos, de que por eso, como es una cuestión de lesa humanidad, que hayan atravesado esta misma situación, pero que estén viviendo en los Estados Unidos? ¿Hay casos similares a este? No, que nosotros tuvimos conocimiento, no, de hecho estuvimos investigando a ver si había, pero con lo que es respecto a Estados Unidos, no. Sí sabemos que hubo contra Brasil, sabemos que hubo contra Perú, que contra Perú no prosperó, y Brasil está en investigación todavía. Pero con lo que es respecto a Estados Unidos todavía no se vio nada parecido, seríamos los primeros. Bien, en este caso, la condena, ¿qué es lo que se pide? ¿Cuál sería la condena en caso de que esto vaya prosperando, vaya avanzando? Va a llegar un momento en que se tiene que producir una sentencia. En esto que corresponde obviamente como un delito de lesa humanidad, es una cadena perpetua. Exactamente, a los dirigentes. Obviamente todo esto se investiga, se hace un juicio como tiene que hacerse y demás. Sí, deberían castigarse a los líderes que no tomaron las medidas que tendrían que tomar. Eso es lo que se espera. Y obviamente que como todo delito de lesa humanidad que le marca un hito a la humanidad, propiamente dicho, no se repita. Esa es la mayor sentencia que tiene un delito de lesa humanidad. Claro, y estamos hablando esto independientemente de la cantidad de personas fallecidas. Acá no importa que sea una, dos, el delito pudo, con que sea de la forma en que se dio, con que haya sido un solo caso, bueno, en este caso son dos las víctimas, eso es independientemente de la cantidad de víctimas, quiero decir, No, ¿no? exactamente, porque en este caso nosotros le encontramos la legitimación porque él fue víctima de lesiones gravísimas por omisión en este marco del genocidio y obviamente su madre y su tía víctimas fatales. Y obviamente que hubo, digamos, está mal dicho que tengamos la suerte, pero en lo que va a nuestro encuadre del delito, hubo muchas personas que sufrieron la misma situación que él y la suerte de su madre y su tía, lamentablemente. Entonces es por eso que el delito de genocidio quedó bien encuadrado, pero obviamente que es independiente, porque ya con que exista esa intención de lesionar a un grupo o producirle la destrucción total o parcial, ya es suficiente. Usted decía que el caso lo presentaron, la denuncia, digamos, el 20 de agosto, o sea, es muy reciente esto. Sí, 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 el 20 de agosto se presentó. Bien, Sí. y hasta ahora no tuvieron respuesta al escrito en ningún aspecto, No, 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 ninguna todavía no. notificación. No, no, no. Muy bien. Bueno, yo te agradezco mucho. El caso obviamente genera una gran repercusión, un gran interés, me imagino, por ser también desde la Argentina el único caso, ¿no? De que se denuncie tanto a un gobierno como a un presidente. No sé si es un caso bastante inédito ¿no? Que tenga algún antecedente. No, en este caso no, aparte digamos que la pandemia fue un hecho único en la historia, que podemos encontrar algún resabio hace 100 años, pero en Europa, más que acá no, así que obviamente que esto es algo muy, muy, muy reciente. Muy bien, vamos a estar pendientes de estos Bueno, Daniel, avances o no avances, porque bueno, también son importantes las dos posibilidades. Yo agradezco mucho esta atención, doctora, y estemos en contacto permanente para ver cómo se sustancia esto, ¿sí? por favor, muchas gracias a usted, Daniel. Muy bien, gracias, hasta cualquier momento. Gracias, hasta luego. Hasta luego.